Ok, muy buenos días. Vamos a tener una pequeña clase. Ya vamos a empezar a ver el análisis de los materiales. Entonces, pues comenzamos un poco con esto, ¿sí? Vamos con el puntero láser, que creo que es mejor. Entonces, comenzamos un poco a hablar de espectroscopía, ¿no? Un poco, no voy a tocar infrarrojo, porque asumo que ya lo saben, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la gran mayoría de estos, pues tiene que ver con el análisis infrarrojo, ¿sí? Entonces, comencemos. Primero, pues sería la espectroscopía Raman, ¿sí? Entonces, esta se deriva un poco del infrarrojo, ¿cierto? Solo que recuérdense que el infrarrojo, pues, posee, digamos, cuando ustedes someten a las moléculas a energía, si estas pues empiezan a tener movimientos que de tijera, que el enlace se empieza a formar como un resorte, ¿sí? Etcétera. Y va a depender del tamaño de los átomos, ¿no? Y en base a eso ustedes van a ver una respuesta, ¿cierto? Entonces va por ahí, ¿no? Va por ahí. Solo que nosotros cuando tenemos el infrarrojo, ¿no? Que sería esto. Sí, vamos a ver, nosotros podemos ver que llega digamos, la energía, vamos a llamar así, sí, y vamos a tener una respuesta, ¿no? Si logramos absorber, ¿verdad? Esa energía para que la molécula empiece a vibrar, estamos hablando de infrarrojo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo logramos que esa energía si pase a otros grados o como ya les gusta llamar a los físicos, ¿no? Como que esa energía sirva para que salten, pues ya sea electrones o existan movimientos no permitidos o no elásticos, ¿no? Que, digamos, sirva para excitar alguna parte de la molécula, ¿sí? Entonces, estamos hablando ya de espectroscopía Raman. Entonces, lo que propone este físico Raman, sí, es que en vez de que la molécula absorba energía, ¿sí? Y empiece a hacer movimientos, pues la molécula toma esa energía y excita a niveles superiores. Y entonces, cuando regresa esa energía, ¿sí? A niveles normales, digamos, da una dispersión. Y entonces, con esa misma longitud de onda del infrarrojo, podemos encontrar o podemos medir esa energía. Solo que, lógico, necesitamos pues darle un poco más de energía o digamos la misma longitud de onda del infrarrojo, pero digamos la fuente energética pues es diferente. Entonces por eso regularmente pues se puede usar láser, sí, etcétera, ¿no? Para poder encontrar, sí, esa misma longitud de onda, pero digamos que mayores, como que mayores quantums, ¿no? Que es lo que aquí dice. Entonces, en infrarrojo, digamos, habría que dispararle más, por así decirlo, ¿sí? Para que logremos estos movimientos prohibidos, ¿no? Que llamaba Raman. Sí, entonces ahí tenemos, pues, Raman rotacional, ¿verdad? Pues, digamos, rotaciones no permitidas, vibraciones no permitidas y quizás lo que yo más he leído sobre Raman, pues digamos, absorciones electrónicas, digamos, a nivel de electrones, sí que pasen a niveles muy superiores, sí, parecido a los rayos X, ¿no? Cuando ustedes hacen difracción de rayos X y efecto Y y todas esas vainas, ¿no? Ustedes me imagino que irán a hablar con Jorgito, ¿sí? Cuando ustedes lleguen hasta arriba, digamos, esa dispersión la podemos medir, ¿sí? Y es lo que al final este cuate Raman, pues aquí está su nombre en hindú, ¿verdad? No quitarle, ¿verdad? Digamos, su digamos, su nombre, ¿no? Porque yo no sé si
está bien dicho, Sir Shadrashkahara Venkataraman, ¿no? Entonces, digamos aquí en Occidente, pues nos quedamos con el segundo apellido, pues es lo más fácil, ¿no? De decir. Pero bueno, era 1930, 1940, ¿no? Cuando él propone todo esto, inclusive en 1930, debe haber sido antes, 1920 quizás, propuso esta dispersión inelástica de fotones, ¿sí? Si yo bombardeo a lo bestia, ¿no? La molécula, ¿no? Y esto nos da, pues, digamos, una dispersión prohibida que Raman llamó inelástica, ¿sí? Y entonces, pues, más o menos aquí está, ¿no? Entonces, más o menos cuando ustedes tienen Raman, ¿sí? Lo que, digamos, uno pensaría, bueno, si yo doy energía, pues lo más seguro es que regrese con lo mismo, ¿no? Esto pues es el principio de rayos X, ¿sí? Tanto de fluorescencia como de difracción, ¿no? La idea es que yo doy una respuesta y yo tengo que recibirlo en la misma longitud de onda, etcétera. Pero con Raman no, esa es la idea. Sí, yo puedo llegar a estos estados electrónicos virtuales, ¿no? Virtuales porque son, si quieren, de antienlace o de muy alta energía, que existen, pero son medio virtuales porque ahí no hay nada, ¿sí? Y cuando regresan, no regresan al mismo nivel, ¿sí? Entonces hay una pequeña energía, ¿sí? Que queda ahí y que nosotros podemos medir, ¿sí? Y esa es más o menos la idea. Entonces vean nuevamente que usamos para Raman, no usamos una lámpara infrarroja, ¿sí? Como en el caso del infrarrojo, sino usamos precisamente el rayo láser, ¿sí? Entonces, digamos, yo con láser también puedo hacer AFM, por ejemplo, que es microscopía de fuerza atómica. Entonces, yo regularmente, el equipo que yo conocí de Raman estaba acoplado también a AFM, porque la idea era como que usaría un equipo hechizo por unos físicos. Entonces, habría que ver si aquí lo podemos hacer, ¿verdad? Que de repente, pues si un chavo en la India logró hacerlo en 1920, obviamente, eso ya habla de su genialidad, habla de muchas cosas, pues ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en 2022, 100 años después, en un país como Guatemala, que tenemos tantos físicos y tanta gente, pues que podría pensar en algún equipo hechizo, no en el término de publicar, pero sí en el término de poder hacer nuestras propias investigaciones, tal vez no publicables del todo, pero que nos podría ayudar. Entonces vean, entonces aquí está, debe provocar un cambio en la polarizabilidad de la molécula. Eso es muy interesante porque entonces las moléculas que más nos van a ayudar para hacer espectroscopía Raman, porque el equipo es caro y uno tiene que saber bien qué hay que medir, ¿sí? O qué materiales son los que a mí me podrían servir, ¿no? Para medir por espectroscopía Raman. Entonces, algo que ayuda mucho son aquellos que yo no detecto por el infrarrojo. Por ejemplo, enlace carbono-carbono. Si el enlace carbono-carbono es tan simétrico, digámoslo así, o tan similar, que cuando ustedes lo colocan a una, o cuando ustedes lo someten a radiación infrarroja, ¿sí? Digamos que el carbono, el enlace carbono-carbono podría empezar a vibrar, ¿no? Pero no vibra del todo o es casi imperceptible en el infrarrojo porque es muy similar, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitaría yo? Pues Raman, ¿no? Eso es lo que yo necesitaría. Sí, entonces por eso pues es más sensible para algunas cosas. Sí, entonces aquí está más o menos uno de Raman. Yo el que conocí, ahora ya hay un poquito más chileros, ¿no? O sea, hay un poquito más compactos y tal. Pero estos casi todos son, hay muchos que son hechizos, por ejemplo, en la UFC en Brasil, digamos, el equipo era hechizo en física, ¿sí? Era hechizo. ¿Sí? Una gran mesa, ¿sí? Que tiraba láser, ¿sí? Y que llegaba a un detector. Entonces ese mismo equipo a usted le sirve para hacer AFM y le sirve para hacer Raman, ¿sí? Parecido a cuando ustedes tienen difracción de rayos X
y de una vez les puede sacar, ahorita no recuerdo, los que saben inorgánica o instrumental, creo que se recordarán, sí, para medir también metales, pero no es fluorescencia, ojo, es ESP, es EDS, electron algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, también les puede servir. Entonces, yo podría, digamos, oh, no, perdón. Les dije difracción, así que no. Cuando ustedes miden, SEM, cuando ustedes miden microscopía de barrido electrónico, ¿sí? Ustedes pueden también sacar algunas otras informaciones, ¿sí? Entonces, es interesante, es bonito. No, pero bueno, volviendo a esto, pues ustedes ven, es una mesa, ustedes apagan la luz, van a ver el rayo láser, ¿no? Y van a ver esa molécula pues excitada, ¿no? Entonces aquí está más o menos las vibraciones en Raman, ¿sí? Después, digamos, el nitrógeno, vean. Si ustedes se recuerdan, una de las preguntas clásicas, sí, es pregunta de instrumental uno, ¿no? O instrumental 2 cuando ustedes miran el infrarrojo. Una pregunta clásica que va a estar en todos los parciales es si el nitrógeno pues, puede absorber el infrarrojo o plantear de otra forma, ¿no? Porque el nitrógeno, nitrógeno molecular o el CO2, no, el CO2 sí, por ejemplo, el oxígeno, sí, o el acetileno, por ejemplo, no pueden ser medidos en infrarrojo. Y la respuesta es porque pues son simétricos, ¿no? Entonces yo no podría ver esa vibración. En Raman sí. Si lo están viendo, si están observando, entonces sí existe unas rotaciones prohibidas, ¿sí? Gracias a que estamos metiendo un montón la estamos bombardeando, ¿sí? Con un montón de fotones, ¿sí? Gracias al rayo láser. Entonces aquí está, si ustedes ven, infrarrojo versus Raman y del poliestireno, ¿verdad? Lo que está arriba es el infrarrojo del poliestireno. Vean y vean que ustedes están observando bandas parecidas, ¿sí? En algunos casos chiquitas, en algunos casos grandes. Vean, un poquito mayores, ¿sí? En algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, digamos acá, ¿no? Aquí ustedes están viendo mayor movimiento o mayor, digamos acá que ustedes ven los enlaces carbono-carbono, ¿sí? Vean qué interesante. Vean acá, por ejemplo, cuando ustedes están viendo carbono-hidrógeno, ¿sí? Vean, se ve un poquito mejor, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ven, es bastante interesante. Vean acá el colesterol, por ejemplo, que también, digamos, uno cuando ve colesterol, pues miraría sobre todo la pancita del alcohol. Sin embargo, ya después pues, no miraría mayor cosa. En cambio, vean acá en Raman. En Raman podemos ver grupos CH3, podemos ver grupos carbono-carbono doble enlace. Sí, podríamos ver otras cosas, ¿verdad? Vean, podríamos ver interacciones en 3D. ¿Sí? Y para lo que más sirve el Raman es sobre todo para óxido de grafeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven el óxido de grafeno o el grafeno mismo o nanotubos de carbono poseen, ¿sí? Sobre todo, es carbono, ¿no? Es carbón, ¿sí? El grafeno es prácticamente carbón, es carbono grafito, ¿sí? ¿Dónde está, acá como dirían en Brasil, dónde están los hidrógenos en el grafeno? Bueno, pues hasta el final, ¿no? ¿Dónde hay hidrógenos en el carbono grafito? Bueno, sí ha de haber más de alguno, ¿no? Pero sobre todo son enlaces carbono-carbono aromáticos, entonces no se logran ver en el infrarrojo, pero sí en Raman. Entonces, Mara que trabaja grafeno, que trabaja óxido de grafeno un poquito, que trabaja nanotubos de carbono, lo que más les sirve, ¿sí? Para analizar sus cosos es la espectroscopía Raman. Y cabal lo que Samara busca es esto de IG, ¿sí? Que es exactamente, digamos, como picos, ¿sí? Entre distancias, ¿sí? Del grafeno. Entonces, ¿qué hace esta Mara? Bueno, esta Mara busca una razón entre este y este, digamos, una relación, ¿sí? Y digamos que yo agrego óxido de grafeno con algo más, ¿sí? Lo que ustedes quieran, ¿sí? Piensen en una matriz polimérica, piensen en celulosa, piensen en quitosano, piensen lo que quieran, ¿sí?
yo le voy a agregar al grafeno algo más, ¿sí? Piensen en cemento también, por ejemplo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues me voy a Raman y veo antes y después. Si eso cambia, significa que algo dentro de ese material está interactuando con el grafeno. Y entonces, vean, entonces sí. Entonces, si yo descubro algo, por ejemplo, si yo descubro que agregando al óxido de grafeno, qué sé yo, al quitosano, lo vuelvo más resistente, me voy a esto, y entonces ya tengo algo más como para decir, sí, efectivamente, ese efecto, sí, en la resistencia mecánica, resistencia térmica, lo que quieran, sí, está dado gracias al óxido de grafeno. Bien. Entonces aquí hay más. Si ustedes ven, esto pues, si ustedes ven esto ya es un poquito más interesante, ¿verdad? Esto es ya cuando ustedes pueden, me imagino que con Jorge hablarán, esto ustedes lo pueden hacer en algún programa, ¿sí? Ustedes pueden sacar más o menos esto, pero si ustedes ven aquí hay mucho ruido, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver exactamente dónde estarían las curvas un poquito más teóricas, ¿sí? Y entonces podrían descubrir un poco mejor esto, ¿sí? Y ver inclusive algunas otras interacciones reportadas en la literatura. Bien, vamos a la microscopía de fuerza atómica, también láser, ¿sí? Esta pues prácticamente les permite ver átomos. Vean, por ejemplo, si yo tengo esto, ¿sí? Este sistema aromático, y yo lo veo en AFM, vean, prácticamente estoy viendo los sistemas. Vean qué bonito, ¿sí? Si están viendo, qué excelente, ¿verdad? Vean, prácticamente estoy viendo los átomos, ¿no? Entonces yo podría ver cosas, podría ver qué tan disperso está un material, podría ver dónde están los electrones en ese material, ¿verdad? Ahorita pues al principio pues fue un boom, después pues ya vieron que pues hasta el momento pues no nos dice mal cosa, porque aquí pues puedo tener un benceno, pero bueno, yo ya sé que los electrones están ahí metidos. Sí, entonces, pues yo he visto muy poca Mara que ya le da un uso más fuerte a FM, o tal vez yo soy muy ignorante en AFM, podría ser también, ¿verdad? Y también en YouTube ustedes pueden buscar, hay Mara que hace AFM con, ¿cómo es que se llama? Estos lectores láser, ¿verdad? Antes, pues existían discos láser, CDs, que le llamábamos nosotros, y ese era un láser, ¿no? Sí, que iba leyendo la superficie del disco. Pues prácticamente lo que tienen ustedes. Entonces hay Mara que hace tutoriales en YouTube donde prácticamente construyen AFMs, ¿sí? Microscopía de fuerza atómica, con uno de esos reproductores de DVD de antes, ¿no? O un reproductor, un Dixman de antes, ¿verdad? Prácticamente pues se llama disco láser, ¿no? O algo así, ¿verdad? Porque antes los tocadiscos que se ponía algo y sonaba la música. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Entonces aquí está más o menos cómo trabaja. Vean, casi es un tocadisco. Si ustedes ven, es cabal la vaina que va del disco láser, ¿sí? Y entonces con esto, pues ustedes consiguen, ¿sí? Digamos, encontrar esa superficie. Bien, aquí un poquito más de esto, vean, pueden encontrar la topografía, porque para eso les sirve, ¿no? Aquí está el tip es CO2, ¿sí? O el tip láser, ¿sí? Entonces va viendo en la superficie, pues, cómo está, entonces pueden tener estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en AFM, una imagen de un adenovirus, por ejemplo. Sí, vean, ustedes pues ven la superficie, no es que sea así, ¿verdad? De plano pues es más circular o etcétera, pero ya te da una idea bastante buena. ¿Sí lo ven? Bien, y tal vez lo que más sirve, sí, es por supuesto la microscopía electrónica de barrido o la microscopía electrónica de transmisión, SEM o TEM. ¿Sí? Este pues es un equipo bastante chilero. Sí, no es como el que yo usé en Brasil, este se ve más chilerón. Sí, pero al final, pues si ustedes ven, es un cañón de electrones prácticamente. Y esto es prácticamente al vacío, ¿no? Esto es alto vacío, ¿sí? Vacío alto, ¿verdad? Ahí prácticamente está súper al vacío.
Y la idea es que los electrones lleguen acá y si ustedes ven no es microscopía óptica, obviamente, porque yo tengo la longitud de onda del espectro visible, ¿cierto? Si yo quiero ver cosas abajo, no lo voy a ver con el ojo, ¿verdad? Porque mi ojo no me deja observar, ¿sí? A longitudes de onda tan pequeñas, ¿sí? ¿Me deben entender? Ya ahí no distingo rojo, verde, azul, ¿sí? Si no, pues sencillamente no veo nada, ¿verdad? Porque lo que yo quiero leer está abajo de la longitud de onda óptica, ¿cierto? Y entonces por eso, pues obviamente tengo que usar alguna técnica que me permita observar, entre comillas, ¿sí? A longitudes de onda menores. ¿Sí? Entonces aquí está, más o menos se usa un campo magnético vacío, ¿sí? Y las fotografías son producidas electrónicamente, no por el bombardeo de electrones. Entonces, la superficie del material pues debe tener un material que obviamente venga y cuando bombardee los electrones regrese y logre crear una imagen. Entonces, regularmente estas se chapean en oro, ¿sí? Suena carísimo, pero es como polvito de oro con algo más. Y en Cementos Progreso, vamos a ver si podemos hacer una visita, pues podemos nosotros usar grafeno, ¿sí? O grafito, ¿sí? Entonces lo podemos meter con grafito, ¿verdad? Y eso es mucho más barato. Bien, entonces ese es el SEM, ¿verdad? Produce imágenes en 3D, vean qué chilero. Sí, entonces vean, no sé cómo le metieron color a esa vaina, de plano lo pintaron después. Regularmente ustedes lo pueden ver así, ¿sí? En blanco y negro, ¿sí? Prácticamente así son las fotografías, ¿sí? Y después está TEM, que viene a ser lo mismo, solo que en vez de que el electrón, el cañón de electrones rebote, ¿sí? Pasa, digamos, pasa, ¿sí? Y entonces se detecta como que la sombrita. Y entonces esta le permiten a ustedes ver todavía cosas más pequeñas. Sí, entonces esta, por eso esta se ve en 2D y la SEM se ve en 3D. Lo que tiene la TEM es que ustedes pueden ver cosas mucho más pequeñas. ¿Sí? Y ojo, aquí van a ver ustedes cortes, ¿cierto? Bien, está este efecto túnel que nunca he usado y que realmente no sé exactamente cómo es, pero si ustedes ven es parecido a AFM, ¿sí? Ustedes tienen un tip también y van como quien dice observando. Aquí hay algunas cosas vistas con SEM. Esto pues si ustedes quieren de una investigación mía, ¿sí? Ustedes acá ven caña de azúcar, es caña de azúcar o fibras de caña de azúcar vistas por SEM, ¿sí? Y entonces ustedes pues pueden ir viendo las fibras, ¿sí? Y pues se ponen sobre una cosa negra y ahí ustedes van tratando de observar, ¿sí? Vean acá otros materiales, vean también SEM, fibras, ¿sí? Y las de TEM, pues regularmente estas, digamos, nanopartículas sobre todo. Ustedes pueden medir las nanopartículas ya sea por rayos X, que tal vez Jorgito les dice, o por TEM. Si no es Jorgito, pues yo les puedo explicar más o menos cómo. Bien, entonces muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video y prepárense también para el parcial que es esta semana. Chao.